7 hasta el versículo 16 que hemos tenido por estos días. Vamos a abrir la escritura. Efesios 4. Efesios 4 del versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene? Lea conmigo la palabra del Señor. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De modo que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la palabra de nuestro Dios. Hemos estado hablando por 3 semanas con respecto a este tema. Esta sería la tercera. Con respecto al tema de la unidad. De hecho, la unidad en la iglesia comenzó desde que comenzamos este capítulo 4. Desde el versículo 1 en adelante, todo lo que Pablo ha hecho es hablar sobre la unidad cristiana. La base de la unidad cristiana, que es en base a la doctrina de Cristo, a la doctrina del Padre, a la doctrina del bautizo, y eso es básicamente el cimiento de la unidad que existe adentro de la iglesia. Y en la unidad de la iglesia, en la diversidad y en la unidad que Dios ha permitido a la iglesia tener, Dios ha sido tan bueno que nos ha bendecido con dones individualmente, que es lo que hemos estado hablando, y aparte que el Señor nos ha bendecido con dones individualmente, también el Señor ha regalado personas a la iglesia para que estas personas puedan ser de bendición hacia la iglesia, que es lo que estudiamos la semana pasada, en el versículo 11, cuando dice que Él constituyó a unos apóstoles y Él constituyó a unos profetas, los cuales son el cimiento de la iglesia. Y luego sobre ese cimiento, el Señor puso entonces evangelistas, pastores y maestros. Vale la pena aclarar en la analogía, y quiero que lo piensen de una forma práctica. Les dice la broma, yo no sé nada de construcción, pero sí sé algo por sentido común, es que cuando el cimiento está puesto, usted ya no puede meter nada más ahí. El cimiento está y ya no puede ponerle nada al cimiento, sino que cuando el cimiento está establecido, lo que usted hace entonces es sobre edificar encima del cimiento. Cuando ya está la base, cuando ya está todo puesto abajo, cuando está esa 5 metros de columnas para abajo, cemento y un montón de cosas ahí, tierra, arena, grava y no sé qué. Y ya está a nivel del piso, entonces usted comienza esa edificación hacia arriba, ladrillo por ladrillo, piedra por piedra.
pala de cemento por pala de cemento. Y usted entonces comienza a edificar hacia arriba, ya no se puede edificar hacia abajo porque ese cimiento está establecido. Y este pasaje es en un sentido una analogía sobre la edificación de la iglesia. Por eso, si usted lee el versículo 11, el primero nos aclaró entonces que el Señor puso a los apóstoles, puso a los profetas como el fundamento de la iglesia. Y entonces, luego de que ese fundamento está puesto, ahora el trabajo de la iglesia recae directamente sobre los evangelistas, sobre los pastores y sobre los maestros. El evangelista, el pastor y el maestro tienen la obligación de edificar la iglesia. Y no lo pueden hacer por sí mismos, no lo pueden hacer en base a sus ideas, no lo pueden hacer en base a sus conceptos, sino que lo tienen que hacer sobre esa base que ya fue puesta y sobre lo que ya el apóstol nos lo ha venido diciendo directamente. Primero, obviamente, hay que nacer de nuevo. Luego que hemos nacido de nuevo, el Señor ha hecho todo un trabajo atrás para la iglesia, nos ha reconciliado, nos ha hecho partes de un solo cuerpo. Tenemos esa unidad porque somos hijos del mismo Señor, y qué momento más precioso para pensar en la unidad que cuando se celebra la Santa Cena. Todos celebramos lo mismo. Celebramos que el Señor se entregó por nosotros. Celebramos que el Señor se entregó individualmente por cada uno de nosotros a pesar de lo que somos. Y luego entonces, el apóstol ahí en el capítulo 4 nos dijo que esa unidad debe de estar puesta en un cimiento estable, porque tenemos un solo llamado. Mire el versículo 5. Tenemos un solo Señor, eso nos une, eso nos hace hijos del mismo Padre. Tenemos una sola fe, tenemos un solo bautizo, tenemos un solo Dios y Padre, el cual es en todos y sobre todos. Él reina sobre la iglesia. Y ya que el Señor ha establecido esta base tan preciosa, ahora nos toca a nosotros trabajar para seguir edificando la iglesia. Y es claro que es el Señor quien edifica su iglesia. En Mateo, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, a ti te digo que sobre esta roca, ¿qué palabra ocupa Jesús ahí? Yo edificaré mi iglesia. La tarea principal de edificar, de construir, de levantar, es una tarea que el Señor se tomó para sí mismo. Es una tarea que Jesús mismo dijo que iba a hacer. Él iba a edificar a la iglesia. Y por cierto, valga ahí el comercial, el Señor estaba pensando en futuro cuando dijo que Él iba a edificar a la iglesia, lo cual únicamente nos indica que la iglesia existió a partir del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el derramamiento del Espíritu Santo se hizo. Si usted va a Mateo, por favor. Si usted va a Mateo, capítulo 16. Son pocas veces en las cuales el Señor habla de su iglesia en los evangelios. Es bien curioso. En el versículo 14, bueno, en el versículo 13, las personas dice, vinieron a Jesús a la región de Cesarea de Filipo y le preguntaron a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros que alguno de los profetas. Y la pregunta de Jesús fue bien específica. ¿Y ustedes quién creen que yo soy? Simón Pedro le respondió y le dijo, yo creo que tú eres el Mesías. Esa es la idea del Cristo. Tú eres
el Mesías ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió y le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, note el lenguaje y deliberadamente el uso que Mateo hace de las palabras. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús promete que Él va a edificar la iglesia. El plan estaba exactamente hecho. Yo voy a edificar mi iglesia. ¿Nota eso? ¿Ve la palabra de Jesús? Mi iglesia pertenece a Él. Y una de las características de esta iglesia es que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Palabras de Jesús, no mías. Siga leyendo el versículo. Las puertas del Hades no van a poder vencer jamás a la iglesia del Señor. No porque la iglesia o nosotros o el hermano Cristian o el hermano X sea especial en un sentido, sino porque Jesús dice que Él tiene la capacidad de proteger a su pueblo. Porque Él tiene la capacidad de construir a su pueblo, de poder edificar a su pueblo, de poder darle capacidad y protección sobre los ataques de el maligno. La iglesia en sí misma es un cuerpo de creyentes que depende 100% de la obra del Señor, que depende 100% de la obra de su Salvador, que depende 100% de la guía del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo empodere, guíe, muestre su palabra. La iglesia no puede hacer nada aparte de la obra de Dios. La iglesia es dependiente 100% de parte de lo que Dios ha hecho sobre él. Y luego le dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que se ata en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. La idea de que la iglesia iba a tener autoridad. Y curioso que la palabra iglesia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los evangelios específicamente, solo se menciona aproximadamente 3 veces. De ahí no hay otra mención de la iglesia. Jesús mismo, que es el fundamento y el fundador de la iglesia, no habla mucho de esa iglesia. Entonces, si usted regresa a Efesios, entendemos que lo que Pablo está diciendo ahí, que lo que Pablo nos está queriendo comunicar es que el Señor mismo está interesado en que su iglesia pueda tener edificación, que su iglesia pueda crecer, que no es invento de un ser humano, que no es invento de un hombre, que no es invento de una denominación. El Señor mismo, si usted lee el versículo 11, donde estuvimos la semana pasada, por eso nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Fue obra soberana de Dios el poder designar personas para que trabajen en el ministerio. Puso aquellos que iban a fundar la iglesia. Y entonces encima, debería de decir ahí, puso pastores, maestros, evangelistas, que son simplemente albañiles para el reino. Personas que están trabajando constantemente para un propósito. Y mire cuál es el propósito. De hecho, todo desde el versículo 12 hasta el versículo 16 nos dice directamente, nos habla de propósito. Si se lo puedo poner en esta forma, la mayoría de palabras que nos guían a entender este propósito son en forma direccional, ¿sí? En otras palabras, la iglesia está parada acá y Dios diseñó la edificación de la iglesia. Dios está interesado en que la iglesia pueda ser edificada para movernos en una dirección. Dios quiere empujarnos hacia adelante. Dios quiere llevarnos hacia adelante. Dios no quiere que la iglesia sea una iglesia estática, sino que sea una iglesia que camina. Pero para que la iglesia camine, necesita trabajadores.
Necesita personas que sirvan sus dones. Y curiosamente, el apóstol trata esto con una analogía. Si usted lee el versículo 13, nos dice de que seamos varones perfectos. ¿Lee eso? Y si lee luego el 14, dice, para que ya no seamos niños. ¿Ve ese contraste ahí? Un varón, un niño. El apóstol quiere separar la idea, o la escritura quiere separarnos la idea, que para poder edificar a la iglesia, para que la iglesia pueda crecer, necesitamos movernos hacia adelante como una persona que va creciendo, como un hijo al cual cuando nace es tan difícil porque llora todo el día. Y usted sale corriendo a darle la leche, pobrecito el niño. Pobrecito el niño. Y ahí lo está pampereando, no sé cuál es la palabra en español, está ahí cuidándolo, le echa tarquito, le da de comer y pobrecito, el niño come mucho y duerme mucho y comienza a crecer. Y cuando los niños tienen hasta tipo 4 o 5 años, son tan lindos. No te la edad, hasta los 5 años son bien lindos, ya de 6 para arriba es como, ya se puso difícil el niño. Pero la obra de ser papá nunca termina. Yo estoy seguro que a mi hermano le pasa, a mí me pasa, cuando llegamos a la casa de mis papás, cuando nos tienen que pelar la cara, hermana, cosas que solo los papás pueden hacer sobre uno. Mi esposa me dice, me gustaría saber cuál es el secreto de tu mamá, esa autoridad que tiene sobre vos. Te dice 2, 3 cosas y vos sedita. Cosas que solo los papás pueden hacer con uno. El papá nunca deja de ser papá, aunque su hijo ya esté mayor, aunque sea un hombre formado. El papá nunca deja de ser papá, nunca deja de formar a sus hijos. Y cuando sus hijos comienzan a llegar a esa edad de 12, 13 años que se ponen difíciles, la pregunta que usted tiene es, ¿y este muchachito cuándo va a dejar de molestar? Nunca. Porque el trabajo de ser padre es siempre. A veces se ponen facilitos, a veces se ponen más dificilitos, pero ese trabajo de papá no se detiene, no para. Y lo que Pablo hace acá es, en alguna forma, hacernos pensar en esa analogía, en que la iglesia es construida como un bebé que necesita su alimento, que necesita crecer, que necesita su cuidado, que necesita ser perfeccionada para que algún día sea alguien de provecho. Si usted lee el versículo 13, Pablo termina diciendo que el punto es que sea un varón perfecto y mire cuál es la medida o cuál es la vara perfecta ahí, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, la iglesia, los líderes, la predicación y proclamación del evangelio, el discipulado, el hacer ministerio, tiene como propósito formar en cada creyente a Cristo. Y que usted pueda reflejar a Cristo en una forma perfecta, porque esa palabra que me asusta es que dice plenitud de Cristo. No es un cristiano así, más o menos, sino que es en plenitud. De hecho, los apóstoles nos advierten repetidas veces de que nosotros debemos de madurar, que debemos de crecer, que debemos de dejar de ser niños, que debemos de ser personas que crecen, que tenemos una mente correcta en el Señor. Por ejemplo, se lo voy a leer, no lo busque porque mucho cuesta hallar Primera de Pedro 1, perdón, Primera de Pedro capítulo 2. Por ejemplo, en el versículo 1, Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no está adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Anhelad la palabra, anhelad con un gran deseo esa palabra para que esa palabra tenga la capacidad de poder desarrollarme como creyente hacia que mi salvación sea perfeccionada. Es exactamente una de las advertencias que nos hace el escritor de Hebreos en el capítulo 5 de Hebreos. En el versículo 11 nos da una gran advertencia con respecto a la apostasía, o nos advierte que como cristianos no podemos ser personas que tambalean, que no podemos ser personas inconstantes, que tenemos que ser prestos. Y dice en el versículo 11 de Hebreos 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Por cuántos de vosotros se han hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, aún tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que aún necesitan leche. En otras palabras, el escritor de Hebreos les está diciendo, ustedes ya deberían de estar comiendo alimento sólido, deberían de estar creciendo, deberían de comer macizo, deberían de poder ya dejar la lechita y comer papa. ¿Se acuerda con su hijo? Le daba platanito, le rayaba el plátano así, le daba papita. Hoy se lo escapan a comer a usted, hermano. Y no hay más, papá. Y no hay más comida. Si ya te comiste todo, ¿de qué más querés? No. Estos de Hebreos, había necesidad de regresar a lo más básico para ellos. No podían comer alimento sólido. Y el escritor de Hebreos dice, todo aquel que únicamente participa de la leche es un inexperto con respecto a la palabra de justicia, porque es un niño. Únicamente el alimento sólido sirve para alcanzar la madurez, para ejercitar los sentidos del discernimiento entre el bien y el mal. En otras palabras, la escritura en otros lados nos dice que deberíamos de estar buscando el desarrollo, que deberíamos de estar buscando crecer, de ser maduros, de parecernos más a Cristo. Si regresa entonces a Efesios, que es nuestro pasaje, eso es lo que usted va a leer. Mire lo que dice el versículo 12. Ok, entonces el Señor dio apóstoles, dio evangelistas, dio maestros. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué estaba buscando Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Y dice entonces el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Directamente está diciendo el propósito de Dios entregar a estas personas a la iglesia es para poder equipar completamente a los creyentes. Es más, podríamos ocupar esa palabra ahí como sinónimo. En vez de a fin de perfeccionar, podríamos decir a fin de equipar completamente a los creyentes. La idea que nos está diciendo es que los cristianos necesitan entrenamiento. El cristiano necesita entrenarse. Así como aquel que hace pesas, que se levanta con una rutina todos los días a las 5 de la mañana y se toma un batido feo de proteína y después se va corriendo al gimnasio para hacer su cardio. Llega al gimnasio a las 5:30, llega y hace un poquito más de cardiovascular, después hace pesas, de ahí a medio entrenamiento se come 10 huevos duros y después de eso feo se va de regreso a su casa y llega y se toma otro batido de proteína y se desayuna un atún y anda todo el día obsesionado pensando con eso y todos los días hace ejercicio en la mañana, hace ejercicio en la noche y un día trabaja sus músculos de las piernas, otro día trabaja sus músculos de los brazos y tienen bien específico marcado su rutina de entrenamiento. Eso es lo que Pablo está diciendo acá.
de que nosotros seamos como cristianos entrenados para ser perfeccionados. Que nosotros podamos ser creyentes, que somos completamente entrenados al más alto nivel y que somos capaces de pasar las pruebas de la vida cristiana. Que seamos capaces de vivir la vida cristiana a plenitud. Ese es el propósito de los dones. Los dones no tienen otro propósito más que construir a la iglesia y que cada ladrillo que sea puesto en la iglesia importe. Cada ladrillo importa. Cada ladrillo es importante. All bricks matter. Cada ladrillo tenga un propósito específico y que cada ladrillo ayude a hacer esa construcción fuerte. De hecho, si usted sigue leyendo en el versículo 16, eso es lo que Pablo dice. De quien todo el cuerpo, fíjese ahí, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Esas coyunturas son cada una de las uniones de esa construcción. Toda la construcción debe de ser lo suficientemente fuerte para que toda la construcción aguante ese edificio. Y ya el Señor nos dijo que ni el infierno va a poder destruir su iglesia. El Señor ha prometido que su iglesia va a sobrevivir a unos ataques de Satanás. Pero para eso necesitamos cristianos maduros. Necesitamos cristianos que están bien entrenados, no cristianos o cristinos que a las primeras de cambio dicen, aquí me voy. Cristianos que son no solamente entrenados los domingos por la mañana, cristianos que son entrenados diariamente. Cristianos que, para aquellos que van a entender la analogía, que de lunes a viernes corren 3 kilómetros, que los sábados corren 7 kilómetros y lo hacen por un mes y el día de la competencia corren 21 kilómetros. Pero ya pasaron todo el mes entrenando, cuidándose. La iglesia tiene ese propósito. Los pastores, los evangelistas, los maestros deben perfeccionar a los santos. Eso es lo que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Y para qué nos perfecciona? Ahí lo dice claramente, mire el versículo 12, para la obra del ministerio, no para otra cosa. Somos perfeccionados para la obra del ministerio cristiano, para el servicio. Somos preparados para toda la vida cristiana. No somos preparados para un domingo. No somos preparados para la prueba que viene, sino ser preparados para siempre hasta que seamos perfectos y estemos delante del Señor. Porque algún día va a pasar, bendito sea el Señor, que esta vida de dolor, esta vida de angustia, esta vida de aflicción se va a acabar, pero mientras tanto la iglesia debe de mantenerse siendo perfeccionada, siendo entrenada para durar hasta el día que el Señor nos llame. Y me gusta como Pablo dice acá, es para la edificación del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Mire cómo termina ahí. El cuerpo que pertenece a Cristo. La iglesia es de Dios. Nosotros solo somos trabajadores. A veces yo tengo esta tensión en mi vida de, bueno, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, hay que andar peleando con los niños, hay que moverse entre semana, hay que ir a hacer un pago. Hay ciertos lugares que todavía viven en el siglo XIX que no permiten pagos electrónicos, sino que usted todavía tiene que ir al banco y el tráfico del mediodía es horrible y tiene que andar haciendo tantas cosas. Y digo, y tengo que hacer el sermón para el domingo. Pero después pienso en ustedes, hermano. Y se me pasa. Digo, mis hermanos merecen ser edificados. Yo sé que así se siente Pastor Maure. Yo sé que él viene cansado del seminario después de andar 2 semanas en medio de la nada ya, comiendo huevitos todos los días porque
Bueno, ya no es así, antes solo huevo le daban a uno y frijol. Por eso quedé así, hermano. Ya no es excusa, de como 5 años me gradué de ahí. Bueno, entonces, a pesar de eso, esa idea decimos, bueno, somos servidores del Señor. Tenemos que servirle al Señor. Tenemos que perfeccionar a los santos. Tenemos que ser fieles en la predicación de la palabra, porque la palabra es del Señor, no es mi palabra, porque la iglesia es del Señor, no es mi iglesia. Y no puedo hacer nada más que obedecer y servir. El cuerpo tiene que ser edificado. ¿Y sabe qué es lo difícil? Que yo sé que si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer. El Señor siempre tiene a alguien que está dispuesto. Pero yo no me quiero perder la bendición de hacerlo. No me quiero perder esa bendición que el Señor me ha dado de poder compartir su palabra. Ahora, otra cosa. Es claro cuando dice acá en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay algo claro ahí, es que la iglesia todavía está siendo edificada. Porque si no, no hubiera necesidad de apóstoles, perdón, de pastores, de maestros, de evangelistas. O en un sentido, no hubiese habido necesidad de haber tenido apóstoles y profetas en la fundación de la iglesia. Si ya la iglesia fuese perfecta en un sentido, Dios hubiera dicho, bueno, ya los salvé a todos, vámonos a Miami, ya no hagamos nada, descansemos, vámonos de vacaciones, ya no se preocupen, todo está bien. No, el Señor diseñó la iglesia para que sea edificada, para que sea construida, para que la iglesia madure. Mire lo que dice el versículo 13. Mire las palabras que ocupa ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Me gusta eso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese en esto. Ahí parece que hay como 3, 4 propósitos. 1, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 2, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios para que seamos un varón perfecto. 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe al punto que tengamos la estatura de la plenitud de Cristo. Hay 4 propósitos. Que la fe de la iglesia sea perfeccionada, que la fe de la iglesia, que nuestra comunión con el Señor, que todos vayamos o todos caminemos en la misma dirección, a vivir en unidad. Ya el pasaje nos dice que podemos vivir en unidad porque el Señor ha creado unidad cristiana que está basada en Cristo, que está basada en que Él es nuestro Señor, en que Él es nuestro Salvador, en que tenemos un mismo bautizo, que todos compartimos una base doctrinal. Por eso, en un sentido, ya lo dijimos también hace unos días, eso nos hace diferentes de las diferentes religiones o aún de los diferentes grupos que se llaman cristianos adentro de ese rango amplio o ese espectro amplio de personas que se hacen llamar cristianos. Se los digo con amor, pero también con temor. Por ejemplo, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Ellos no creen lo mismo que nosotros con respecto a Cristo. Los mormones no son nuestros hermanos. Con el perdón, los católicos no son nuestros hermanos. No comparten la misma base con respecto a la obra de Cristo. Sí, tú puedes ser salvo por Cristo. Amén. Todos dirían amén. Pero tú necesitas también tener buenas obras. La Biblia no enseña eso. Por lo tanto, esa base doctrinal no es la misma que la Escritura me enseña. Por lo tanto, no puedo llamarme hermano de alguien que no comparta lo que la Biblia específicamente y claramente y repetidamente dice. Ahora, ¿eso significa que vamos a ver de menos? No, significa que tenemos que amarlos, porque incluso más adelante nos dice que
Cuando reprendemos o cuando corregimos una doctrina o cuando un hermano parece apartarse, hay que acercarse en amor, no hacerlo en una forma destructiva, algo que me costó a mí entender después de muchos años, hasta que conocí a mi preciosa esposa. Mi esposa me decía, amor, las personas se acercan más con miel que pegándoles machetazos. Será de ese, probemos de ese. Y es cierto, si usted se dedica a predicar la palabra, si usted únicamente y exclusivamente se pone acá en la palabra, es más fácil que la gente en realidad entienda cuando nosotros vamos por medio de la palabra y no cuando tenemos una agenda intermedia personal destructiva. Bien, entonces, otra vez el versículo 13. La idea de la edificación de la iglesia o las personas han sido puestas en la iglesia y Dios espera que la iglesia pueda caminar en perfecta unidad en la fe. Que toda la iglesia pueda ir caminando en la misma dirección en la cual todos compartimos entonces esa unidad, que vivamos como un solo pueblo, que vivimos en una sola enseñanza, que tenemos una sola doctrina, a pesar de que somos diferentes como cristianos. Mire otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ahí debería poner coma, todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso también es en dirección de toda la iglesia. Entonces no solo debe de vivir en unidad, sino que toda la iglesia también debe de moverse en miras o en dirección de que conozcamos más a Jesucristo. No hay otra forma para que la iglesia sea edificada si no caminamos hacia Jesús. La iglesia no va a crecer si no estamos caminando hacia el Hijo de Dios. La iglesia no puede ser edificada cuando distraemos la atención del Hijo de Dios, cuando usted mete programas, cuando usted se inventa cualquier cosa en la iglesia que no es la predicación pura del Hijo de Dios. Usted no puede edificar a la iglesia. La iglesia no puede ser edificada por medio de invenciones o metodologías humanas. Es únicamente el Hijo de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios. Y por cierto, ahí la palabra conocimiento es un conocimiento superior de Jesucristo. Debo de conocer a Jesucristo hasta donde pueda, hasta donde sea posible humanamente conocerlo. No solo por lo que dice la Escritura, sino que yo también debo de tener mi vida en la cual yo me relaciono con el Hijo de Dios por medio de su palabra, por medio de mi adoración, por medio de mi servicio, por medio de la oración. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Miren, otra vez. Ok. Quiero que noten que deliberadamente estoy ocupando esa palabra hasta que todos lleguemos. ¿Sí? ¿Se fijó, ¿no? Hasta que todos lleguemos entonces. 1, a la unidad de la fe. 2, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. 3, hasta que todos lleguemos a ser varón perfecto. Todo es con miras de, todo es intencional y direccional, con que nosotros nos movamos en la dirección de que eventualmente el resultado en nuestras vidas, sea en esta o sea en la vida por venir, seamos hombres completos. Hombres que no carecen de nada en la vida cristiana. Hombres que han madurado. Adultos. Se supone que el adulto debería ser independiente, ¿verdad? Se supone, aunque a veces somos un poco maletas, ¿no? Pero se supone que tomamos decisiones por nosotros mismos. Se supone que podemos autosostenernos, sostener una familia. Un hombre que ha madurado, y aún incluso en la cultura bíblica, un hombre maduro no es un adulto de 30, 40 años. En realidad, un adulto maduro completamente, según la Biblia, es alguien que ya pasa de los 50 años.
Ya no está ni siquiera sujeto a pasiones, sino que ya creció, ya tiene capacidad, ha experimentado la vida cristiana, no solo es doctrina, no solo es Biblia, sino que ha caminado con Jesús por un buen tiempo y él sabe que su Señor es fiel, que su Señor no lo va a abandonar. No solo es doctrina, y bien difícil, porque también ese hombre completo en su camino ha visto caer a otros que nunca se levantaron. Tristemente es oír de hermanos que usted conoció, que usted amó, que usted quiso y de repente le dice, mira, fíjate que fulano de tal se fue de la iglesia. ¿Y por qué? Cayó en un pecado horrible y ahora está negando la fe. Pero usted sigue en la dirección hacia Jesús y ese hermano que probablemente no es su hermano, pero que usted amó en un momento, ya no camina con usted. Él se apartó del camino y se fue del camino. Hermanos que ya no están quizás con nosotros, o hermanos que de repente dicen, no, es que yo me fui de la iglesia por A o por B motivo, y usted dice, perdón, no fue la iglesia, era tu corazón que no estaba dispuesto para el Señor. Pero ese hombre completo camina hacia Jesús, va en dirección a Jesús, su fe se va haciendo perfeccionada, saliendo hacia adelante. Ese hombre también, número 4, hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. También otro propósito, otra dirección es el creyente que está siendo edificado, la iglesia que está siendo edificada, debe de irse moviendo en esa dirección a ser perfecto, a parecerse a Cristo. ¿Saben? Perdón que cite a mi esposa, pero solo con ella platico. Gracias a Dios. Estábamos hablando y le digo, mira, es que es terrible. Cuando yo crecí era un poco difícil, ya hace como un buen par de años. Mi esposa tiene un par de años menos que los que yo tengo. Y me dice, cuando yo iba a cierto grado en el colegio, eran estas cosas. Y eso fue hace un buen par de años. Ahora imagínense nuestros hijos, ahora en el colegio, toda esa influencia negativa, en otras palabras, los medios, las redes sociales, aún Disney, estaba viendo un artículo un día de estos, que Disney tiene una nueva ideología que aparentemente están promoviendo en sus programas. Quieren capturar y raptar la mente de nuestros hijos. ¿Cómo usted va a poder, y obvio, estoy hablando de los niños, pero pensemos en nosotros, pasamos tanto tiempo en nuestras responsabilidades, y cuando no estamos en nuestras responsabilidades, estamos en nuestro tiempo de entretenimiento, el cual creemos que nos lo merecemos y probablemente lo merecemos, pero cuando todo se vuelve entretenimiento, cuando todo se vuelve una distracción, es bien poco probable que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, deberíamos de preocuparnos si personalmente no estamos creciendo, o si como iglesia tampoco estamos creciendo, y es de preguntarnos y sentarnos cómo estamos haciendo el ministerio o cómo estoy viviendo mi vida cristiana. Mire lo que dice el versículo 14. Ahí usted va a encontrar ese contraste. Entonces, en vez de ser un varón perfecto, en vez de ser un hombre a la estatura de Cristo, resulta que la gente es niña, son unos niños. La iglesia debe ser edificada para que dejemos de ser niños, para que maduremos. Me gustan las palabras que la escritura dice acá. Más bien, estas palabras describen a un niño. Si usted se fija, después de niños hay dos palabras, ¿verdad? Es un niño fluctuante, ¿sí? Y después dice que es un niño que es llevado. Se lo voy a resumir en 3 palabras.
Un niño fluctuante es como cuando usted tira una botella o tira un barquito en medio del mar y hace así. Eso es un niño, eso es algo fluctuante. Es algo que no tiene estabilidad y de hecho la idea acá de fluctuante es eso, es algo que las olas tiran de un lado para otro. En otras palabras, el cristiano que no está siendo edificado, la iglesia que no está siendo edificada, es una iglesia fluctuante. Es una iglesia que siempre está tambaleando, una iglesia que nunca aprende, una iglesia que no madura. 2, la palabra llevado ahí literalmente significa darle vuelta a algo. Es como cuando usted agarra algo, hey, mira, ahí están el montón de cabezones, ahorita que ya está lloviendo otra vez, mira ese montón de cabezones, dale vuelta al cuchumbo. Entonces usted agarra el cuchumbo y lo tira para el otro lado, ¿sí? La palabra llevado es esa connotación, es algo que ha sido volteado. Entonces, una iglesia que no está ejerciendo primero sus dones, que no trabaja en sus dones, que no está siendo edificada, es una iglesia que nunca va a ser estable. Porque cualquier cosa le da vuelta, cualquier doctrina le da vuelta. Si usted lee ahí, somos, se lo voy a decir en salvadoreño, somos volteados por doquier, por cualquier viento de doctrina. Cualquier cosa nos apantalla, cualquier mentiroso que se para con una Biblia abierta, es que el pastor es bárbaro, no es ni pastor. Es que ese hombre, qué bonito habla, qué autoridad tiene. Le voy a advertir, por ejemplo, tenga cuidado como personas un tal Daniel Hafif. Ese hombre no es pastor, hermano. Ese hombre es un coach motivacional, positivista, pero en realidad él no tiene la capacidad, o al menos nunca la ha demostrado, de poder explicar la escritura y poder enseñar Biblia en una forma consistente. Él dice, tú puedes, todo es posible, pero eso es positivismo y eso el diablo me lo puede decir. Por nombrarle uno, y hay muchos más. Pero el punto es que la iglesia cuando no está siendo edificada, cualquier cosa la mueve. Somos fluctuantes, cualquier doctrina nos apantalla. Mira, y ya oíste esto, vos que dicen que aquel hermano anda votando gente. Vamos a ver qué pasa, ya caen el montón tirados todos chupos y la señora la falda se le viene hasta arriba. Y usted lo puede ver, hermano, no estoy inventando. La gente llega y le pone pañuelitos ahí a la señora que la falda le quedó aquí. El otro se revuelca en el piso y que está poseído y comienzan a hablar un montón de cosas. Pablo, entonces, la escritura afirma que tenemos un peligro cuando somos niños fluctuantes. Que si la iglesia no madura, se expone a sí mismo y abre las puertas del error. Porque fluctuamos, porque somos de mente variante, porque no maduramos. Ya nos dijo atrás que el hombre maduro cristianamente es un hombre perfecto que va apareciéndose cada vez más a Cristo. Aquí es un niño que fluctúa, que la doctrina se lo lleva, y mire qué peligroso, la segunda mitad del versículo 14. La doctrina se lo lleva porque por estratagema de hombre, que para engañar están empleando las artimañas del error. En otras palabras, el error es deliberado. Esa palabra estratagema significa literalmente darle vuelta a los dados. Eso es apostar. Sería algo como nosotros debemos de dejar de ser niños que somos movidos por cualquier doctrina. Porque hay hombres que apuestan con nosotros o hay hombres que están jugando con nosotros que nos quieren engañar utilizando con astucia trucos para hacernos caer en el error. Deliberadamente, alguien se sentó y planeó una forma de hacer doctrina, de hacer ministerio, de hacer iglesia en la cual usted va a ser preso en el cual usted va a servir de beneficio para ese líder o para esa denominación o para ese grupo religioso. Parece que estoy enojado, no estoy enojado, ¿no?
Ya dejemos de ser niños, está diciendo Pablo, porque nos van a engañar. Porque si no maduramos, va a venir cualquier mentiroso y nos va a abrir una Biblia y vamos a pensar que es el gran pastor, cuando en realidad lo que él quiere por medio de su artimaña es engañarnos para que nosotros seamos discípulos de él y nosotros le sigamos a él y no a Cristo. Este pasaje es direccional y el pasaje me apunta a que yo debo de ver a Cristo, de buscar a Cristo y no ver un hombre, no seguir a un hombre, no hacerme discípulo de un hombre, sino en todo momento estar viendo hacia el Señor. Y lo dice bien claro, me quieren engañar. Están usando engaños, han diseñado un sistema para engañar a los cristianos. Y claramente y fácilmente un cristiano inmaduro va a ser engañado. Porque no tiene cimiento, porque no ha madurado, porque cualquier cosa lo impresiona. Ese es el punto que Pablo está haciendo acá. Alguien que tiene mente de niño adentro de la iglesia es fácilmente impresionable. Alguien que tiene mente de niño fácilmente se va a ir por medio del error, se va a apartar del Señor si no está anclado en Cristo. Le van a dar garabato, le van a dar vueltas, se va a caer y se va a perder. Para eso el Señor ha puesto entonces evangelistas, ha puesto pastores y maestros para que su iglesia crezca, para que la iglesia madure, para que la iglesia deje de ser niño, para que la iglesia deje de ser una persona que fluctúa, sino que tenga raíces, que tenga fuerza. Y no lo podemos hacer si no es por medio de la predicación, la proclamación consistente de la palabra del Señor. No lo podemos hacer si no discipulamos a la iglesia. No lo podemos hacer si no compartimos este tiempo en el cual todos venimos delante del Señor, nos sentamos, queremos aprender de su palabra. No hay otra forma de hacerlo. Es más, a veces esto suena difícil para algunos, pero la iglesia no puede crecer más allá de su púlpito. En otras palabras, si mi pastor es deficiente en su teología, si mi pastor es deficiente en su palabra, ¿cómo la oveja no va a ser deficiente? Yo necesito escuchar personas, necesito escuchar pastores, necesito escuchar predicadores y maestros que sean fiel a Dios y a su palabra, no a mí, no a la persona, no a una organización. ¿Saben? En el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza en Cristo. Me llama la atención. Porque si dice que debemos de seguir la verdad en amor, el versículo 14, entonces me está diciendo que aquel que me engaña claramente no me ama, no tiene un interés genuino en mí, sino que lo único que quiere es tener un fruto de mí, de mi ingenuidad como un niño. Yo, obviamente es un contraste aquí también. Entonces yo debo de seguir la verdad en amor como creyente. Porque cuando la verdad me es dada con amor, cuando la verdad me es enseñada en amor, podemos crecer todos en Cristo. Podemos como iglesia crecer para parecernos a Cristo. ¿De quién es el cuerpo? Obviamente es de Cristo, es la iglesia. Un cuerpo que unido, que se ama. Fíjense cómo el lenguaje del amor sale. Crecemos en amor, crecemos en Cristo. El cuerpo pertenece a Cristo, según el versículo 16. El cuerpo debe de estar unidos los unos con los otros, se ayudan mutuamente. Cada miembro trabaja en pro de su hermano para ser edificado. Y esa es la única forma en la cual podemos ser edificados, en amor. No hay otra forma de hacerlo. La iglesia no puede ser edificada en base a errores. No puede ser edificada, obviamente, con líderes falsos. No puede ser edificada si no es en amor. Y sabes, curioso, porque
¿No es cierto que lo único que en realidad nos abre los ojos es la verdad? No hay mayor forma de amar a mi hermano que cuando le digo la verdad. Cuando yo amo a mi hermano, le digo, mira, discúlpame, te amo con todo el corazón, pero eso que estás haciendo no es correcto delante del Señor y el Señor te va a juzgar por lo que está haciendo. Y esto no significa que yo no te ame, significa que debes de amar más al Señor y debes de arrepentirte. Eso no me hace ser enemigo, eso me hace amar a mi hermano. En cambio, el mentiroso ha planeado todo un sistema para engañarnos, para llevarnos por cualquier lado. De modo que el Señor ha dejado a estos evangelistas, a estos pastores, a estos maestros, aún para preservar la unidad en la diversidad en la iglesia. Y son hombres necesarios para la obra del ministerio y son hombres necesarios y van a seguir siendo necesarios hasta que el Señor nos lleve o usted llega primero allá o hasta que Cristo venga por su iglesia. Ore conmigo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Pedimos que la verdad sea siempre una cualidad, Señor, de este púlpito. Que la verdad siempre sea proclamada, la verdad siempre sea predicada. Que siempre sea para edificar a tus hijos, Señor. Que nunca sea para destruirlos, para mentirles, para engañarlos con falsas ilusiones o falsas ideas. Sino que como este pasaje lo dice, ayudemos a tu pueblo, Señor, a ser útiles para ti, a ser útiles para tu reino. Que los pastores, que los maestros, que los evangelistas se dispongan genuinamente, Señor, a ser verdaderas herramientas tuyas. Albañiles, simples servidores, para que tu pueblo pueda crecer, Señor, para que tu pueblo pueda madurar. Perdona cuando nos alejamos de ese propósito. Perdona, Dios, cuando nos alejamos por cosas que parecen ser atractivas o que nos divierten y nos llenan nuestros sentidos, pero se alejan de tu palabra y al final pervierten nuestro corazón y destruyen nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a poder madurar para poder ser diligentes y poder tener el discernimiento, Señor, de poder ver el mal, de poder ver la falsedad, y solo se puede hacer si nos ayudas a comprender tu verdad, Señor. Te alabamos, te bendecimos y oramos en tu nombre. Amén. Amén.